Renace Mega Man con el anuncio de una nueva entrega del Bombardero Azul. Luego de 8 años de sequía, marca el regreso de la mascota de Capcom al mundo de los videojuegos. Lastimosamente, la subsaga X, una de mis favoritas, ha sido tristemente olvidada, limitándose a recopilatorios o a un descafeinado juego para móviles. Así que los fans se las han tenido que arreglar creando sus propias aventuras del Maverick Hunter X. Por un momento, estos títulos eran escasos, pero los tiempos están cambiando y se están anunciando muchas y muy buenas propuestas. Uno que me llamó poderosamente la atención es el fangame que veremos hoy, Mega Man X Innocent Impulse, que quiere tener la particularidad de ser la continuación del popular X4, así como otras novedades. ¿Quieres saber más? Pues atentos que esto empieza. Sin más preámbulo, comenzamos. Mega Man X Innocent Impulse es un fangame de la vertiente X del Bombardero Azul, con un claro énfasis en un mundo abierto y en el planteamiento de la historia. Este fue realizado por Sword Tommy Cakes y un gran grupo de desarrollo que puedes ver en pantalla, usando el motor Construct. Como dijimos al principio, la historia se desarrolla, alerta de spoilers, después de los eventos ocurridos en el Mega Man X4. De hecho, el juego comienza con el enfrentamiento final contra Sigma. No les digo nada más para no adelantar los hechos. La trama se irá revelando a través de unas bonitas imágenes estáticas y muchísimo diálogo con NPCs. Uno de los aspectos más característicos es su apariencia visual, con unos llamativos gráficos estilo 8 bits, aunque muy mejorados, sin llegar a la estética 16 bits. Es algo que suelo decir que tiene un aspecto 12 bits, perdónenme la locura. A pesar de todo, son muy agradables a la vista, aunque a veces pueden lucir algo pixelados en pantallas grandes. Posee efectos muy interesantes, como la nieve o iluminación en algunos escenarios que nos resultarán familiares, guiño guiño. Al menos todo se mueve muy suave y sin ralentizaciones. La música es un apartado destacado, con una mezcla de melodías conocidas y otras nuevas para la ocasión. Estas me recuerdan a lo escuchado en consolas como la Super Nintendo. Los efectos de sonido también suenan a algo salido en una máquina de 16 bits, aunque se extraña el uso de voces digitalizadas. Jugablemente, si ya has tenido experiencia jugando juegos de Mega Man X, aquí no hay novedad. El control es exactamente igual al del X4, pero en esta ocasión, como pasaba en el X5, sí podemos agacharnos. Lo bueno es que es totalmente compatible con controles de PlayStation, Xbox, Switch e incluso Super Nintendo. Sin embargo, el énfasis de este fangame está en su historia y mecánica de mundo abierto. Aunque en esta demostración no está todavía implementado, por los videos subidos a su canal de YouTube podemos ver cómo se puede ir a cualquier escenario, cuando y en el orden que queramos. Otro factor muy importante es la trama. Aunque en las etapas haya que cumplir con una misión, también existen objetivos secundarios que afectan el desenlace de la historia, incluyendo múltiples finales. Por ejemplo, en el escenario de Chili Fox, el único disponible en esta demo, tenemos que detener al Deploide para que cese la tormenta de nieve. Aunque también hay otra tarea, rescatar al hijo del jefe de la aldea. Si lo conseguimos, el jefe Chili Fox quedará con vida y la aldea será repoblada, si no, será destruido. No pueden faltar las piezas de las armaduras escondidas en los niveles, ni tampoco los corazones. Tenemos 3 niveles de dificultad: fácil, normal y difícil. La principal diferencia que encontré es que en fácil tenemos vidas infinitas. En cambio, en normal, si morimos, tenemos que gastar el cristal para continuar, incrementándose la cantidad mientras más lo usemos.
Si en la primera continuación nos pedían 50, en la segunda nos pedirán 100. Estos E-Crystal los iremos recolectando por los niveles. El juego se desarrolla en una base, en donde podemos guardar, ir a los diferentes escenarios o entrenar en la sala de realidad virtual. Es algo parecido a lo que vimos en títulos como Mega Man ZX de la Nintendo DS. La mencionada sala de realidad virtual es un aspecto muy destacado. En esta área no solo podemos volver a enfrentarnos con los jefes que vayamos superando, sino también revivir zonas de juegos anteriores, como el de Sparman Drill de Mega Man X1, por ejemplo, con su jefe y jefe incluido. Para eso tendremos que encontrar los Data Discs desperdigados por los niveles. Por supuesto, al derrotar a un Maverick, este nos dará su arma principal. El fangame continúa con su desarrollo. Se tenía planeado lanzarlo el año pasado, pero no se pudo, así que se intentará que salga este año. Puedes mantenerte al tanto siguiendo sus redes sociales, como Discord o YouTube. En definitiva, una tremenda promesa dentro de los títulos hechos por aficionados de Mega Man X. En conclusión, después de una sequía de años relacionada con fangames de Mega Man X, ahora están surgiendo muchos proyectos. Innocent Impulse es uno de ellos, y que destaca con luz propia, siendo bastante ambicioso, ya que nos trae tanto un mundo abierto como la toma de decisiones que afectan la historia, además de un apartado técnico muy logrado. Lo mejor es que está en una fase muy avanzada de desarrollo. ¿Lo tendremos este año? Esperemos que sí, ya que estamos muy ansiosos por jugarlo completo. Y esto es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mega Man X Innocent Impulse? ¿Te gustó su enfoque de mundo abierto? ¿O sus gráficos estilo 12 bits? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.